Vamos a iniciar con el patronaje de nuestra blusa. Vamos a realizar una línea vertical para patronar nuestra blusa. Y vamos a escuadrar una primera línea que sería la línea de ancho espalda. La línea espalda. Marcamos punto A, punto de inicio. A partir de este punto vamos a marcar lo que es la altura de busto. En este caso la altura de busto tenemos 28 más 2 centímetros serían 30. Y de una vez vamos a marcar el talle delantero. Tenemos de talle delantero 47, pero como a esta blusa no le vamos a realizar pinzas, vamos a sumar los dos talles, talle delantero, talle espalda, y luego lo dividimos en dos. Aquí tenemos 47 de talle delantero, 43 de talle espalda, lo sumamos, nos da 90, y luego lo dividimos en dos, que nos da 45 centímetros. ¿Sí? Sumamos los dos talles y luego los dividimos en dos. Voy a trazar la línea de altura de busto y la línea de cintura. Entonces esta es la línea de busto, esta es la línea de cintura, y ahora le voy a dar el largo total, que son 60 centímetros. Acá le doy 60 centímetros al largo de mi blusa. Ya ahí tenemos todas nuestras líneas. Vamos a trabajar ahora lo que es la cuarta de contorno de busto. Tenemos de medida de contorno de busto 100 centímetros, lo dividimos entre 4 y esto nos va a dar 25 centímetros. Y cerramos nuestro rectángulo. Así, de esta manera. Ya que tengamos nuestro rectángulo, vamos a trabajar lo que es el escote cuello. El delantero tenemos por acá 7. Bajando tenemos 9 y vamos a hacer la curva de escote. Usted lo puede trabajar con sus reglas si usted la tiene. Ancho de espalda. Aquí en las medidas no tengo ancho de espalda, pero un promedio de ancho de espalda son 19.5. Ancho de espalda, mitad de ancho de espalda 19.5. Y voy a trazar esta línea guía. Para la caída de hombro, desde este punto marco 3, recuerden que esta es una medida estándar, 3 centímetros, por acá son 19.5 y voy a unir los 3 con el escote cuello. De esta manera ya le dimos caída de hombro. Ahora trabajamos la sisa, 19.5 más 3, entonces sería 22.5, yo le voy a dar 23 porque esta es una blusa que no va a llevar manga, entonces acá bajé 23 centímetros. Y desde la caída de hombro voy a dar la mitad de la medida de 23. En este caso 23 serían 11.5. Acá bajé 11.5. Y desde este punto voy a entrar 2 centímetros. Entro 2 centímetros. Estas medidas que vemos aquí son las medidas que estoy utilizando. Trazo así en línea recta hasta el hombro. Y luego voy a hacer la curva de la sisa. Ya tenemos la parte superior. Ahora voy a trabajar la cintura. Tengo de cintura 83 centímetros, lo que equivale a una cuarta, serían aproximadamente 0,7 milímetros aproximadamente. ¿Sí? Este punto lo voy a unir con el busto. Lo voy a hacer así en semicurva, ya que esta blusa no va a llevar pinza. Y por acá voy a aplicar la cuarta de cadera, que en este caso también son 100 centímetros. Y termino la parte de abajo en una semicurvita, así. Y aquí ya tengo el patrón. Acá le voy a desvanecer un poquito este ángulo. Recuerden que siempre desvanecemos los ángulos un poco. Para el posterior voy a bajar desde el punto A, punto de inicio, 2.5, que es lo básico, una medida estándar, y voy a formar el escote posterior. Este sería para el posterior. Acá, para el básico, voy a marcar medio centímetro. Pero bueno, ahorita vamos a modificar la sisa porque si vemos la sisa no es tan
amplia en los hombros. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestro delantero. Voy a marcar aquí la distancia de busto, que son 20 centímetros, mitad de distancia de busto, y voy a realizar la pinza de la sisa. 1,5 centímetros le voy a dar a la pinza de la sisa. 1,5. Y ahora voy a trabajar entonces la modificación de mi sisa. En este caso le voy a dar de hombro, acá le voy a descuellar 1 centímetro. Descuello 1 centímetro. Así, terminando acá. Y lo mismo para el posterior, acá también le voy a bajar 1 centímetro. De esta manera. Aquí ya por esta parte sería el nuevo escote. Aquí no le bajé nada, solamente le descuellé acá y en la parte posterior. Le voy a dar de hombro aproximadamente 6 centímetros después que descuellé. Y voy a llevar esta sisa así, de esta manera. Esta sisa me va a servir para la espalda y para el delantero. Solo que ahorita más adelante voy a cerrar esta pinza. Esa es la diferencia del delantero a la espalda. Acá de una vez al posterior le voy a agregar 2 centímetros. Agrego 2 centímetros. En este caso, estos 2 centímetros van a ser como la pestaña para la costura, ¿sí? Listo. Aquí en el costado, en la parte de abajo, le voy a subir 1,5 centímetros y lo voy a llevar así, en semicurva, para quitar un poquito acá. Y vamos a recortar. Voy a dejar el centímetro de costura de una vez. Puede ser 1, pueden ser 2. Acá en la sisa, recuerden por la nueva sisa. Aquí por la parte superior de los 2 centímetros que le aumenté. Y acá de esta manera. Bueno, acá voy a colocar así por más adelante. Esta blusa la voy a colocar una cremallera en la espalda, entonces más adelante voy a aumentar para la cremallera cuando esté cortando. Listo. Entonces así cortaríamos el posterior. Para el delantero, cierro la pinza, así de esta manera, y así como está el patrón vamos a cortar, así como lo tenemos acá. Doblamos acá y aquí recortamos el escote. Voy a recortarlo, lo voy a dejar pegado solamente de la parte superior. Así. Aquí recortaríamos así para el delantero. Así de esta manera. ¿Ok? Y para la espalda le voy a hacer una pinza por acá para compensar la diferencia de detalles. Entonces voy a hacerle una pinza de 2 centímetros, ¿sí? Uno a cada lado de la línea de cintura. Y acá cerramos esta pinza de esta manera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primeramente voy a cortar el posterior con esta pinza abierta, que es la pinza delantera, y voy a cortar así con esta pinza cerrada. Vamos a tomar nuestra tela, la doblamos a la mitad y vamos a colocar el posterior. Recuerden, el posterior va con esto así, de esta manera. Voy a recortar, acá voy a dejar 2 centímetros para la cremallera y en la parte de abajo acá voy a compensar un poco la pinza, o sea que voy a dejar 1 centímetro, no voy a dejar los dos, solo voy a dejar uno. Aquí en la parte de abajo no le voy a dar más largo porque ya pues quedó suficientemente larga para esta moda. Así, y acá dejo dos de margen de costura para la cremallera, haciendo ahí la curva, haciendo una pequeña curvita.
Y aquí en la parte del cuello, como yo no dejé margen para costura, voy a dejar medio centímetro, solamente medio. Aquí ya como le aumenté los dos, voy a cortar por acá. Y acá en el costado y en la sisa ya le aumenté margen para costura. Aquí ya tenemos esta parte lista, que es el posterior. Voy a retirar mi patrón. Y ya tenemos la espalda. Para nuestro delantero vamos a doblar los 2 centímetros y la parte del escote delantero. Cerramos la pinza de sisa y la pinza de cintura la vamos a abrir. Así. ¿Ok? Aquí se nos va a ver un poquito arrugado el patrón, pero no pasa nada. Tomamos la tela y acomodamos nuestro patrón. Si nos ponemos a mirar, aquí tenemos que alinear el patrón aproximadamente hasta la altura de busto y acá se nos va a abrir un poco. ¿Sí? Se nos va a abrir un poco. Entonces, acomodamos. Así. Acá en esta parte nos va a quedar un poco salido, pero luego la vamos a retirar acá cuando terminemos el corte. Vamos a recortar normalmente. Acá no dejamos margen para costura porque ya habíamos dejado. Y lo mismo en la sisa. Acá en el hombro tampoco voy a dejar margen para costura porque yo lo aumenté 2 al posterior. Solamente al cuello le voy a aumentar medio centímetro. Y así es como ya nos queda el patrón. Vamos a retirar los alfileres, retiramos el patrón y vamos a mirar cuánto nos sobró acá. Y fue aproximadamente 1,5 centímetros a 2 centímetros. Esto se lo vamos a quitar acá en el costado, hasta la cintura. ¿Sí? La quitamos para que nos quede a medida del patrón. Lo primero que vamos a hacer para la confección es unir por los hombros. Entonces vamos a acomodar así. Vamos a unir de hombros, colocamos, enfrentamos los derechos y vamos a unir los hombros con costura recta y luego vamos a pasar la remalladora. Para el cuello vamos a necesitar una tira, mide 6 centímetros por 1,40 de ancho. También voy a necesitar un bies, que en este caso corté varias tiritas porque no me alcanzó la tela para sacarlo completo y los voy a unir. Entonces lo primero que voy a hacer es unir el bies y necesitamos también la cremallera para la parte de la espalda. Y aquí ya tengo el bies. Voy a unir hombros a 1 centímetro. Ahora voy a pasar la remalladora, voy a remallar los hombros y la parte de la espalda. Ya tenemos unidos los hombros, ahora voy a darle el acabado a la sisa. Para esto tengo el bies, planché las costuras, abrí las costuras de las uniones y mide 3 centímetros de ancho. Entonces voy a doblar
así de esta manera, y voy a coser el ancho del pie, así. Voy tirando un poquitico, haciendo una pequeña tensión al 10. Esto lo hice por el derecho, ¿sí? Coloqué el derecho hacia arriba y ahí coloqué el 10. Voy a hacer el otro lado. En la parte más curva de la sisa vamos a hacer piquetes. Ahora vamos a pespuntar el 10 de esta manera. Así se ve por el derecho y así se ve por el revés. Ahora vamos a doblar así hacia adentro, hacia el revés. Vamos a pasar otro pespunte al bordito. Este es un sesgo escondido. Y así se ve por el derecho y así por el revés. Ya tenemos listas las sisas. Vamos ahora a darle acabado al cuello. Para esto voy a preparar la tira de 6 centímetros utilizando el pie prensatela de dobladillo pañuelo. Doblo aproximadamente unos 3-4 milímetros y lo voy a introducir en el sistema. Voy a coser, voy doblando, ayudando un poco al pie prensatela, voy doblando un poco y voy cosiendo. Para que la idea es que no se vaya a salir del sistema porque perdemos el trabajo. Acá en las puntas voy a hacer un corte así en curva para fruncir. Voy a cambiar el prensatela. Voy a intentar la técnica de el alfiler metido acá en el pie prensatela. A ver qué tal me va. Ya que tenga lista la tira del cuello, así fruncida, bien repolludita como la quería, voy a tomar la blusa, señalizo la parte de enfrente, la mitad, hago un piquete, y voy a hacer lo mismo con la tira de mi cuello. En este caso me quedó de 44 centímetros. Acá voy a colocar un alfiler, señalizando la mitad. Y voy a colocar sobre el derecho de la prenda, derecho con derecho. Centro, es importante siempre centrar
las piezas y voy a empezar a unir a la blusa. Voy a dejar acá 2 centímetros, que es lo del margen de costura. Entonces acá empiezo a coser. A 1 centímetro. Y así es como se ve ya colocada. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a pasar la remalladora en esta parte. También si queremos le podemos colocar un bies. En este caso yo le voy a pasar la remalladora, pero antes voy a tomar esta pestaña de los 2 centímetros y la voy a doblar hacia el derecho, arropando la tira del cuello, ¿sí? Y voy a coser esta partecita. Para que esto me quede embonado, ¿sí? Cuando yo la volteo me va a quedar así, embonadita acá la punta. Y hago lo mismo al otro lado. Y ahora sí voy a pasar la remalladora. Con la gola encima paso la remalladora. Y ahora voy a girar esta parte y voy a pasar un pespunte al ancho del pie de máquina. Esta parte. Voy acomodando bien. Y así me quedaría el cuello. Acá le damos una planchadita para acomodar bien. Vamos a dejar desde esta parte hacia abajo 12 centímetros. Marcamos 12 centímetros. Y voy a coser, en este caso aproximadamente unos 7-8 centímetros, y de ahí hacia abajo voy a colocar la cremallera. Coso a 2 centímetros. Es más o menos a la altura de la sisa que debemos llegar. De aquí hacia abajo vamos a colocar la cremallera. Cambiamos el prensatela por el de colocar cremallera normal. Esta es una cremallera invisible, pero el pie que voy a estar utilizando es el pie de colocar cremallera normal, que con este es que yo coloco las cremalleras. Más en este caso que la tela tiene bordado, no quiero que me quede tan pegadito, sino que me quede un poquito separado. Bueno, voy a empezar desde abajo hacia arriba, voy a tomar la cremallera, la voy a colocar al ras, pero voy a empezar a coser desde acá donde está el tope, ¿sí? Esta partecita transparente de plástico que traen las cremalleras invisibles, y de ahí hacia arriba voy a coser. Hago un remate, dejo como quien dice la colita del cierre sin coser, y hacia arriba empiezo a subir con la cremallera.
Cuando llegue acá a la parte donde está la unión de las telas, voy a coser 1 centímetro después, no más de 1 centímetro, ¿sí? Para poder después sacar el carrito del cierre. Ahí ya tenemos. Voy a cerrar acá, lo voy a cerrar hasta donde está la abertura para que esta parte me quede en parejita. Luego abro, sostengo acá, abro, coloco alfiler y coloco alfiler acá en la parte de abajo también para que me quede parejo con el borde de la tela, así, y voy a coser. Recuerden, 1 centímetro por arriba de donde está la costura, solo 1 centímetro, no más. Y acá también termino, acá donde está el tope, sin llegar hasta el final. Acá voy a meter acá la lagrimita hacia el revés y voy a cerrar. Verifico que me haya quedado bien, que me guste cómo quedó. Aquí podemos ver que no quedó tan pegadito, pero se ve bien bonito el cierre. ¿Sí? Aquí ya planchamos para que acomode bien. Y acá esta parte del cierre la vamos a recortar y le voy a colocar acá un pedacito de bies. Paso una costura ya al final para que la cremallera no se me vaya a abrir. Ya tenemos nuestra cremallera montada, ahora vamos a cerrar los costados. Luego que ya la tengamos cerrada por los costados, vamos a remallar y vamos a remallar también la parte de abajo. Voy a tirar esto hacia un lado, hacia atrás, perdón, y aquí arropo un poco el cierre, pero lo coloco de esta manera y hago lo mismo al otro lado y doblo y no lo dejo tocando las muelas del cierre porque se me va a trabar. Entonces la tiro un poquito hacia adentro y doblo aproximadamente 1,5 centímetros. Lo estoy haciendo de doblez. Finalmente vamos a quedar de 58 centímetros más o menos largo, no tan largo. Y acá en la parte superior, lastimosamente, esta parte no se me grabó, pero pasé una costura así hasta acá, coloqué un botoncito y acá hice una orejita para cerrar así. Podemos colocar un botoncito de patita. Entonces, este ya es el resultado final.
outfit completo. Y este es el resultado final.